algunos ya lo advertimos. Fuimos no pocos los que desde el primer momento dijimos que eso de los 140.000 millones de euros que el señor Pedro Sánchez se había traído de Bruselas, luego de aquella larguísima reunión que duró más de 3 días, bueno, pues era cierto solo hasta cierto punto. No hay nada peor que una media verdad. Nada peor. Bueno, sí, una estadística. Pero en el caso que nos ocupa, la media verdad que nos contó el presidente, algunos, insisto, pues la denunciamos desde el primer momento. Porque no fue tan bueno lo que se ha traído para España. Sobre el papel sí, pero no se nos contó todo. No se nos contó las condiciones a las que iba a estar sometido, la recepción de ese dinero en tramos también, es decir, eso no se va a recibir en 2 días y ya veremos a ver si se recibe, en todo o en parte. Y bueno, pues dijimos que esa euforia con la que el presidente llegó a España, esa especie de ola con la que fue recibido por los ministros de su gabinete, ¿verdad? Como si acabara de llegar aquí el héroe de yo que sé de dónde. Pues no, vamos a ver. Nuevamente fuegos artificiales, nuevamente teatro y nuevamente a contarle a la gente, al pueblo, a la ciudadanía, a los súbditos, como queréis llamarles, pues lo que les ha parecido bien. Y de eso voy a hablar ahora, porque no solo voy a volver a traer a colación que aquello que se nos contó fue tan solo una media verdad, sino que voy a contaros además lo que por desgracia ha sucedido en estas últimas jornadas. Y es que esas condiciones se han endurecido, y se han endurecido mucho. Bienvenidos amigos a La Ventana Esmeralda. Soy, como sabéis, Antonio Muñoz. Muchas gracias por estar ahí. Pero antes de comenzar, o de meternos de lleno en lo que es el contenido de este vídeo, quiero hacer una dedicatoria. Quiero dedicar este vídeo a Guadalupe y a Cristina, las dos seguidoras salmantinas con las que ayer departí un rato muy agradable en la ciudad de Valladolid y a las que quiero de verdad dedicar con mucho cariño este vídeo. Bueno, como decía, no todo fue tan bonito como se nos pintó. No lo fue. No lo fue porque sí que es verdad que a España le corresponden, según el acuerdo que se pactó el 21 de julio, si no recuerdo mal, en Bruselas, le correspondería ese dinero de un montante total de 750.000 millones. De esa cantidad, 72.700 millones serían, entre comillas, a fondo perdido, ahora explicaré que eso no es verdad, y 67.300, es decir, el resto, pues se le enviarían a España en concepto de préstamos, es decir, que tendrían que ser devueltos con intereses. Ese conjunto total de los 750.000 millones se conoce como el Fondo Next Generation Unión Europea. Es el nombre técnico con el que se le conoce. Pero bueno, cuando he dicho que de esa cantidad de los 140.000 millones, 72.700 supuestamente o en un principio se nos vendieron que eran un dinero gratis, a fondo perdido, una especie de cheque en blanco, desde el primer momento, solo unas horas después de que ese pacto fraguase, desde este canal, Antonio Muñoz, que soy yo, como bien sabéis, dije claramente que eso no era del todo cierto. Y no era del todo cierto porque estaba sometido a condicionalidad. Aquí no hay dinero gratis, ni se daba ni un solo céntimo de euro gratuito y a cambio de nada a España. Había que cumplir unas condiciones, había que hacer unos trabajos y había que aprobar un examen en términos escolares. Pues efectivamente, así va a ser. Y claro, las cosas se están poniendo un poquito complicadas. Porque en un principio se esperaba que parte de ese dinero
llegase a España el 1 de enero de 2021. De eso, nada de nada, monada, porque no va a haber ni un céntimo de euro en esa fecha. Luego se dijo que ese dinero podría llegar en primavera. Pues tampoco va a llegar en primavera. Y esto ya son fuentes fidedignas de la Unión Europea, si es que en la Unión Europea hay alguna fuente fidedigna. Se habla, incluso los más optimistas se atreven a decir que como mínimo, y en el mejor de todos los escenarios posibles, empezaría a llegar un porcentaje de ese dinero que algunos cifran solamente en un 10% en el próximo verano de 2021. Es decir, que mientras la señora Calviño hace sus cábalas y elabora unas conjeturas sobre unos presupuestos que todavía no solo no están por firmar, sino que tampoco sabemos cuáles van a ser sus contenidos ni qué componentes va a tener, porque tampoco sabemos quiénes son los que lo van a votar, si es que finalmente salen adelante. Bueno, pues la señora Calviño cuenta ya con parte de ese dinero, pero señora Calviño, ¿sabe usted que todo esto está sujeto a unas tramitaciones muy largas, a unas condicionalidades, que tiene que reunirse la comisión, tiene que llegar a un acuerdo con el Parlamento, luego se tiene que someter a los 27, tiene que haber un consejo de los 27 y que allí tiene que haber unos acuerdos que según lo pactado en los acuerdos de Bruselas del pasado día 21 de julio van a requerir como mínimo una mayoría cualificada representada por el 55% de los estados, que de los 27 serían 15, que representen a su vez como mínimo el 65% del Producto Interior Bruto del conjunto de lo que es la Unión Europea. Es decir, casi nada. Y solo si se superan ciertos exámenes, solo si se obtiene el visto bueno, el ok, entonces los estados, ahora hablamos de España, recibirán o irán recibiendo poco a poco en tramos, creo que son 5 los tramos, pues esas cantidades de dinero. Tanto en concepto de transferencias como en préstamos. Pero para que eso pase, antes tienen que suceder muchas cosas, veréis. Hasta hace muy poquitas jornadas, el Estado español, igual que el resto de los países que van a obtener algo de dinero de esos 750.000 millones, tenían que cumplir unas recomendaciones que había hecho la Comisión pues en estos últimos tiempos y que estaban en consonancia con lo que se conoce como el semestre europeo. Es decir, había que atenerse a lo que se decía en esas recomendaciones, que básicamente eran, bueno, pues que el Estado español tenía que ser bueno, tenía que acreditar que los dineros recibidos de Europa, pues hasta el momento, tenían que estar destinados o tenían que haber sido invertidos en ciertos temas y acreditar otro tipo de tramitaciones. Básicamente era eso. Con eso bastaba. De ajustes fiscales no se hablaba para nada, en tanto en cuanto, bueno, pues la situación económica esté, como consecuencia de la pandemia que estamos padeciendo. Pero hete aquí que en las últimas jornadas las cosas han cambiado. Y la comisión, donde dijo Digo, ahora dice Diego. Y dice, básicamente para que lo entendáis, que no basta con que España cumpla con las recomendaciones que se le habían venido haciendo en los últimos tiempos, en los términos a los que me acabo de referir, sino que será necesario que España cumpla además con las recomendaciones que se le han venido haciendo por parte de la Comisión y del Consejo Europeo a lo largo del año 2019 y también en lo que va de este año 2020, que hubieran sido incumplidas, es decir, que no se hayan llevado a efecto, no se hayan cumplido. Y dice la Comisión Europea, si no se acredita la implementación completa o un avance significativo en ciertos aspectos, os estaréis preguntando, ¿en cuáles? Pensiones y marco presupuestario, además de contratación indefinida, básicamente, si no se acredita que ha habido una implementación completa en la atención de esas recomendaciones hasta ahora incumplidas, o un avance significativo en su puesta en activación,
no habrá dinero de esos 140.000 millones. No lo habrá. Como lo oís, es grave lo que estoy diciendo. Es cierto que esto todavía está en un borrador de la comisión, pero muy avanzado. Es cierto que todavía hay negociaciones y es cierto en consecuencia que todavía puede haber cambios, pero esto está muy avanzado. Y claro, España, con el enorme poderío, entre comillas, que tenemos, no creo que esté en condiciones de presionar demasiado ni de influir mucho, cuando va a ser, además, pues uno de los principales destinatarios de ese paquete de los 750.000 millones de euros. Por lo tanto, fijaros, España va a tener que pasar unos exámenes continuos. Y el día 15 de octubre, España va a tener que poner encima de la mesa de la Comisión Europea en Bruselas las reformas que va a hacer y cómo las va a hacer. Pero ahora ya no van a valer palabras bonitas. Ahora habrá que demostrar con números y con hechos que lo que se pone encima de la mesa es cierto. Porque si no, no habrá dinero. No llegará un euro de esos 140.000 millones. Y claro, obviamente tiene que llegar. Y para que llegue, el Estado español, el gobierno de España, el que está en este momento, va a tener que hacer algunas cosas cuyo denominador común va a ser la dureza, porque va a tener que meter mano a las pensiones sí o sí, va a tener que hacer pues auténticas filigranas en los presupuestos, va a tener que buscarse la vida para sacarlos adelante sea como sea, ya veremos a ver cómo lo hace. Es decir, va a tener que retratarse el señor presidente y su gobierno. Y eso se va a traducir en medidas que van a suponer, pues, van a suponer dolor para la población, porque va a tener que haber recortes, y yo creo que va a tener que haber también subida de impuestos, porque es que si no, esto no lo cuadra ni Dios. Pues bien, el día 15 de octubre, todo ese plan tiene que estar encima de la mesa de la Comisión Europea en Bruselas. Y luego vendrá un examen que se va a centrar principalmente sobre 8 puntos, que no voy a describir aquí porque sería un rollo y alargaríamos muchísimo el vídeo. Pero sí os voy a decir que va a haber 3 calificaciones. Una primera sería la calificación A, que vendría a ser algo así como la obtención de un muy bueno. Una segunda calificación sería la B, que vendría a ser algo así como, bueno, está bien, pero podría estar mejor, vamos a pasarlo. Y una tercera calificación, que sería la C, que vendría a significar, pues que esto está mal y de ninguna de las maneras lo vamos a pasar. Pues bien, de los 8 puntos que se van a examinar, de los planes que presenten los distintos estados, si de esos 8 puntos, solo en uno de ellos se obtiene la calificación C, no habrá un euro de esos 140.000 millones, en este caso de España. Si resulta que las calificaciones B son mayores en número que las calificaciones A, tampoco habrá ni un euro de esos 140.000 millones. Solo en el caso de que las calificaciones sean nivel A, se liberará ese dinero por tramos, como os he dicho antes, y ese dinero empezará a llegar a las arcas del Estado arruinado y en quiebra técnica, como es el Estado español, lamentablemente. Por cierto, hoy se ha dado a conocer oficialmente que hemos entrado en recesión, que en el segundo trimestre de este año 2020 se ha alcanzado entre los meses de abril y junio una caída de la actividad económica del 17,8%, que significa, en el Producto Interior Bruto, que significa la mayor caída de la economía española
desde que se tienen registros históricos. Un dato muy negativo, si bien algunos dicen o afirman que, siendo muy malo, se esperaba que incluso fuera peor. Bueno, pues yo creo que no se consuela es porque no quiere. Y bueno, pues esperemos y deseemos que todo esto pase. Pero la verdad que no pinta bien. Para los que no sepáis lo que significa entrar en recesión técnica o en recesión económica, os diré que se entiende en términos técnicos que es un país una economía entra en recesión cuando el Producto Interior Bruto, cuando la actividad económica desciende durante 2 trimestres consecutivos como mínimo. Como mínimo. Bueno, después de todo lo que os he contado, que creo que es bastante, yo creo que tenemos para llegar a nuestras propias conclusiones. Yo he hecho hace poco tiempo un vídeo que se titulaba algo así como Esperando al Churchill español. Vamos a ver. El señor presidente, ¿cuándo va a comparecer ante la población y le va a contar la verdad? ¿Cuándo le va a decir cuál es la realidad de la situación? ¿Cuándo le va a exponer que va a haber que apretarse mucho y bien los cinturones? ¿Que va a haber que hacer sacrificios sí o sí? Lamentablemente los sacrificios caerán, como siempre, sobre los mismos, principalmente. Bueno, mi pregunta es, ¿cuándo va a empezarle a contar la verdad a la gente? Porque cuando el señor presidente comparece en una rueda de prensa o en una entrevista como la del pasado sábado, pues nos hace creer que vivimos en un mundo feliz, en el país de las maravillas, o que, bueno, pues que estamos bendecidos por el mago de Oz. Y nada de eso es verdad, señor presidente. Y usted ahora está obligado a decir la verdad a la población. No hay que hacerlo con términos catastrofistas, pero hay que decir la verdad. No se puede seguir mintiendo. La situación del país es desastrosa, es ruinosa y es caótica. Lo queramos admitir o no, esa es la realidad. Y ahora, pues no caben ya medias tintas. Ahora hay que retratarse, señor presidente, porque en Europa no van a pasar ya ni una. Y ahora está en juego, pues yo diría que la supervivencia del país, porque si esos 140.000 millones de euros no llegaran, entonces que Dios nos pille confesados. Espero y deseo que terminen llegando, pero veremos a lo largo del tiempo y no vamos a tardar en constatarlo que será a cambio de condiciones muy duras, mucho más duras de las que en un principio se previeron y sobre todo condiciones que no tienen nada que ver con esa venta maravillosa que nos hizo el señor Sánchez cuando llegó de Bruselas el pasado día 21 de julio. Gracias amigos por la atención, que me habéis prestado un día más, de verdad. Gracias por estar ahí. Si queréis suscribiros al canal, podéis hacerlo. Será un placer contar con vosotros. Y yo ya sin más y hasta muy pronto, os envío como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad.